Pues muy buenos días a todas y a todos. Seguramente a lo largo de esta semana han estado en una bienvenida tras otra y en esta ocasión, en esta hermosa mañana de martes, no va a ser la excepción. Sean bienvenidos ustedes a la máxima casa de estudios, a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, la facultad más grande de toda la UNAM, en términos de oferta académica, en términos también de territorio y en términos también de personal. Estudian, conviven aquí en la facultad, ahora de manera virtual, más de 25,000 personas. De manera física, pues seguramente han tenido la oportunidad de recorrerla en estos días. Y si no, pues espero pronto tengan la oportunidad al menos de verla en video y de admirar la grandeza de nuestra hermosa facultad. Sean bienvenidos. Disfruten su estancia, disfruten los 4 años que van a pasar en estas aulas, aprendiendo, formándose, creciendo, mental, intelectual, culturalmente. No dejen pasar la oportunidad de aprovechar cada una de las cosas que les ofrece la universidad más grande y la mejor ranqueada de toda Latinoamérica. Pues nada, es un privilegio, es un verdadero honor entrar a esta universidad. Muchas felicidades a los que llegaron por examen, es un reto tremendo, y a los que llegaron también por pase reglamentado, bienvenidos a esta nueva etapa de su vida universitaria. Verán que todo es muy distinto al bachillerato, será un reto de muchas formas, pero también será la oportunidad para conseguir victorias muy gratificantes a medida que ustedes vayan progresando en su carrera. Para quienes nos están visitando de semestres superiores y que están en esta ocasión en recursamiento, bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Es un gusto poder tenerlos como alumnos. A todos, para mí es muy emocionante, muy gratificante poder comenzar con ustedes que están en primer semestre, porque bueno, de alguna forma, esta es un semestre en el cual ustedes llegan ya convencidos de que esta licenciatura es lo que ustedes quieren, y si no están convencidos, pues también aquí ayudamos a enamorarlos de la licenciatura, o les ayudamos pues también a que conozcan mejor qué es lo que quieren en caso de que deseen moverse a otra. Pues nada, el programa de sociología está aquí para acompañarlos, para apoyarlos. Acérquense, recuerden acercarse a sus autoridades. Mañana habrá una presentación de los profesores y de las autoridades de la carrera a las 11 de la mañana en Google Meet. Seguramente ya les han estado anunciando de esto. No se pierdan la oportunidad de asistir a la reunión para que conozcan un poco mejor a su planta docente. Vamos a estar muy encantados de poder atenderlos, de poder escucharlos y de poder enseñarles naturalmente a lo largo de estas 15 semanas de clase que tenemos por delante. Bueno, pues la primera regla que me gustaría compartirles es que durante nuestras clases vamos a tener las cámaras abiertas y los micrófonos apagados. Entonces, si me hacen el favor de prender sus cámaras, por favor, y también para poder irlos conociendo. Muchísimas gracias. La segunda regla que vamos a ir conociendo en este momento es que a lo largo del curso vamos a convocar la participación de ustedes con preguntas que vamos a estar lanzando a lo largo del desarrollo de la clase. Y pues bueno, siempre es necesario tener la cámara prendida para poder participar y para que yo pueda
darme cuenta de quién está hablando y, poder registrar su participación. Bueno, ya estoy viendo a la mayoría. Mientras los demás van prendiendo su cámara, vamos avanzando con la presentación de nuestro curso. Pues muy bien, la materia se llama Economía 1. Es el primero de los dos cursos que van a llevar para aprender todo lo que hay que saber de economía. Es un plan ambicioso, porque yo, por ejemplo, que también estudié economía en Acatlán, tuve que pasar por 5 años para poder revisar los conceptos que vamos a revisar este semestre, y que si todo va bien, podremos ir revisando también el siguiente en Economía 2. Las dos materias están estructuradas de tal forma que en Economía 1 nos acercamos a los fundamentos microeconómicos de la actividad, de las actividades productivas. Microeconómicos se refieren al estudio particular de los mercados. Y en Economía 2 ustedes van a revisar el siguiente semestre el aspecto macroeconómico, es decir, el análisis de todo el sistema productivo social, y además se van a meter a ver política económica. Pues van a ser dos cursos muy, muy interesantes. El primero vamos a revisar cuestiones filosóficas, cuestiones teóricas. Vamos a arrastrar un poco el lápiz eventualmente y vamos a hacer un poco de matemáticas. Y bueno, vamos a seguir un camino que nos va a llevar a plantearnos desde las categorías fundamentales de la economía hasta su impacto en el bienestar de los individuos. Y esta línea del bienestar, espero yo, sin importar el profesor que escojan en Economía 2, va a continuar hasta que ustedes vean cómo la acción de los mercados individuales se multiplica y se traduce en acciones agregadas, pero ya no para procurar el bienestar de los individuos, sino para procurar el bienestar de toda una sociedad. ¿No quiere avanzar? Muy bien. Me ha faltado hacer una modificación a esta presentación. Pero bueno, ahorita comparto esa modificación. Pues mi nombre es Luis Roberto Vargas Pineda, soy economista. Me pueden contactar a través del correo que está apareciendo en estos momentos en sus pantallas, 896687, @pcpuma.acatlan.unam.mx. Esta cuenta de correo de PC Puma la tenemos todas y todos los miembros de la comunidad de Acatlán. Yo les invito a que cuando se registren en la plataforma SEA, que es a través de la cual vamos a estar nosotros dando seguimiento a las actividades del curso, y cuando se comuniquen conmigo por correo, lo hagan a través de su cuenta de PC Puma, con el fin de simplificarse muchas cosas. Eventualmente, por ejemplo, también para entrar a exámenes extraordinarios, les vamos a pedir que, por favor, se den de alta con su cuenta del PC Puma. La intención también es fomentar el uso de estas herramientas tecnológicas que pone la universidad a su disposición para mejorar las vías de comunicación entre docentes y alumnos. Les quiero hablar un poco de dónde vengo yo en términos profesionales. Naturalmente, estudié la carrera aquí, en la FES, ya se los había comentado, entre 2010 y 2015. Me titulé en 2017 y bueno, a lo largo de ese tiempo, pues he estado trabajando, desde el tiempo en el que me titulé, he estado trabajando tanto en iniciativa privada como en el sector público. Pero mi trabajo más fecundo, por así decirlo, la parte que me ha gustado más de la vida profesional, se ha desarrollado en el sector público, revisando cuestiones de gasto público. Es decir, revisando cuestiones que tienen que ver cómo el gobierno utiliza el dinero de nuestros impuestos para generar mejoras en la calidad de vida de todas las personas. Empecé siendo becario en la Auditoría Superior de la Federación, haciendo auditorías al desempeño, que fundamentalmente es
fiscalizar que el dinero de las personas haya sido gastado, que el dinero público, perdón, el dinero del gobierno haya sido gastado en programas que impacten positivamente a la realidad social. Después fui analista de información del desempeño en la unidad de evaluación de desempeño, también conocida como transparencia presupuestaria. Ahí mis tareas consistían en traducir datos muy técnicos sobre el gasto público y armarlos de tal forma que fueran entendibles, utilizables, reutilizables, compartibles por toda la población. Y actualmente, pues he estado trabajando en la cuarta transformación en la oficina de la Secretaria de la Economía. Soy ahí analista legislativo, subdirector de análisis legislativo. Mis tareas pues son revisar los proyectos que se presentan en las dos cámaras del Congreso de la Unión y elaborar reportes de investigación que permitan determinar si esos asuntos son favorables o no para el funcionamiento de la Secretaría. Pues nada, desde hace un año estoy aquí en la FES Acatlán, impartiendo clases en ciencias políticas y en sociología. Ahorita en ciencias políticas estoy impartiendo la materia de política económica de México, valga decir, es mi especialidad, y pues bueno, es la primera vez que me toca estar con ustedes en sociología dándoles economía 1. Y pues justo al revisar el programa original de economía del plan de estudios que todavía está vigente, que todavía les está tocando a ustedes, me di cuenta que en realidad era un buen plan en el sentido que cubría una amplia variedad de conceptos relacionados con el aspecto microeconómico, pero yo decidí complementarlo yéndonos al análisis fundamental de los conceptos y categorías que permiten el análisis de los fenómenos económicos, de los cuales pues vamos a hablar también un poquito más adelante. Y yo les aseguro que esa revisión de conceptos que a lo mejor, bueno, sí tiene un origen filosófico, pero pues también tiene un origen también tiene una correspondencia epistemológica en todo el método científico de la economía. Dudo mucho que se los den otros profesores, incluso en la economía son temas que, en la carrera de economía son temas que no se ven porque pues, los economistas de hueso colorado le tienen mucho miedo a la filosofía y a la epistemología, porque saben que al meterse a estudiar las esencias de los fenómenos económicos, se les cae todo el aparato, todo el marco conceptual neoclásico con el que ellos trabajan. Vamos a revisar qué significa todo esto y vamos a ver cuál es ese andamiaje en la segunda mitad del curso, que es tan frágil y que sin embargo es la base o constituye el conjunto de herramientas tan preciado para los economistas convencionales. Bueno, pues vamos a ver los detalles de nuestra asignatura, cuestiones como reglas, evaluación, el programa. Justo vamos a empezar por el programa. El objetivo de nuestra asignatura es primero acercarnos a la comprensión de la economía como una actividad humana y social, una actividad que no se puede realizar sin la cooperación de todos los miembros de una comunidad. Y con base en ese conocimiento vamos a bajar a los mecanismos que permiten estudiar esa realidad social y comprender que no es una actividad que funcione en condiciones perfectas. Naturalmente, esta situación la vamos a comprobar con el funcionamiento de los mercados como espacio en el cual ocurren interacciones sociales de producción, distribución y consumo. Existen también dentro de ellos, muy para el horror de muchos teóricos económicos, perturbaciones y distorsiones que evitan que funcionen de manera perfecta, incluso de manera eficiente, y que no funcionen de manera eficiente significa justamente que habrá gente que se vea muy beneficiada de la actividad de los mercados y habrá gente que se vea muy perjudicada por la misma. Veremos entonces los mecanismos de creación de riqueza, de concentración y de creación de pobreza como fallas de mercado, como fallas de este
constructo social que llamamos mercado y de esta actividad humana que entenderemos como economía. Para eso vamos a revisar 4 módulos a lo largo de este curso. En el primer módulo vamos a revisar las esencias de la actividad económica, sus categorías fundamentales. Y para eso voy a echar mano del marxismo, que es la corriente de pensamiento económico que más a profundidad ha estudiado las causas de la creación de valor, de su concentración, de su distribución, y también que ha servido como base para estudiar la causa de las desigualdades y entender por qué las mismas son un problema para el desarrollo de la vida humana. En el segundo módulo vamos a hacer un repaso de todas las teorías de pensamiento, o al menos, si bien no de todas, de las más fundamentales que ha habido desde antes de que la economía fuera una ciencia como tal. Habiendo establecido en el primer módulo que la economía, antes que ser una ciencia, es una actividad social y humana, pues vamos a revisar en el segundo módulo la evolución de esa actividad desde que comenzó a estudiarse racionalmente durante los tiempos de la antigua Grecia. Pero como ciencia, la economía surge estricta y formalmente en el siglo XVIII. Entonces, pues, de repente pareciera que hay un vacío tremendo historiográfico, histórico, antes de ese periodo, pero bueno, ha habido autores y ha habido economistas que han estado conectando los puntos. Sí, desde ayer me están comentando en el correo que hay algunos de ustedes que tienen que retirarse por cuestiones de documentos en CEU. Pueden retirarse si así lo requieren. La clase va a estar de todas formas a final del día disponible en YouTube. Les voy a dar más detalles sobre eso. Los que se quedan, por favor, pues le comentan a sus compañeros las demás indicaciones que ya no puedan pues ellos atender. Muy bien, pues continuando. El módulo 3, vamos a entrar a estudiar microeconomía, a estudiar las bases que nos permiten analizar los comportamientos del mercado de acuerdo con la teoría económica dominante. Es muy curioso cómo en este curso pasamos de marxismo a la base teórica que le da origen al neoliberalismo en la segunda parte del curso, que es conocida formalmente como la economía neoclásica. Pero bueno, es ahí donde vamos a empezar a arrastrar el lápiz. Vamos a ver los problemas a los cuales se enfrentan los productores y los consumidores a la hora de concurrir al mercado, la forma en la que toman decisiones y la forma en la que se distribuye el valor de manera típica en una economía de tipo capitalista. En el módulo 2 vamos a ver temas, conceptos avanzados de microeconomía. Vamos a conocer acerca de las fallas de mercado, acerca de los mecanismos de competencia en situaciones de no competencia o de competencia menos perfecta. Vamos a conocer lo que son los monopolios, los oligopolios, los monopsonios, los oligopsonios y por qué son tan peligrosos para el buen desarrollo del mercado. Vamos a ver también un poco sobre teorías de frontera del conocimiento económico, como lo es, por ejemplo, la economía conductual, que si bien el núcleo duro de la economía neoclásica que vamos a ver en el módulo 3 dice que las personas tomamos decisiones en condiciones de completísima racionalidad, sabiendo bien lo que queremos, sabiendo bien lo que existe en el mercado y cuáles son sus precios. En el módulo 4, cuando veamos economía conductual, vamos a ver que pues nada de esto es cierto. En realidad no somos seres racionales y nuestros factores emocionales son muchas veces lo que nos predispone a tomar decisiones subóptimas de consumo y de producción. Es ahí donde les digo, comienza a caerse el andamiaje de todo el pensamiento neoclásico. Va a estar interesante dar ese salto entre el módulo 3 y 4, pero va a ser una situación que ya vamos a empezar a advertir desde el módulo 4, que vamos a empezar formalmente la próxima clase. Desde el módulo 1, perdón. ¿Cómo vamos a evaluar?
Pues dada la situación de pandemia y de comunicación virtual que vamos a tener a lo largo de todo este semestre, no voy a hacer exámenes parciales. Lo que vamos a hacer es que les voy a dejar todas las lecturas del curso ya disponibles en la plataforma SEA y ustedes van a tener pues la responsabilidad de irlas leyendo. Y conforme las vayan leyendo, por favor, vayan resolviendo los cuestionarios que vamos a poner ahí en el SEA. El promedio se va a calcular con base en las calificaciones que ustedes vayan sacando en esos cuestionarios. Para poder aprobarlos, tienen que sacar una calificación mayor de 7. De lo contrario, pues la plataforma automáticamente les va a pedir que lo vuelvan a intentar. Van a contar con 2 oportunidades para resolver cada cuestionario. Se van a estar subiendo progresivamente a medida que avance el curso. Ahorita ya en la plataforma hay 5 cuestionarios que ya pueden ir resolviendo si ustedes comienzan a hacer las lecturas. Les advierto, sobre todo en la primera unidad y en el cuarto módulo, son lecturas muy pesadas. Estamos hablando de textos arriba de las 40 páginas. Entonces también vayan haciendo las lecturas con tiempo, insisto, porque van a tener ya todas las del curso. Entonces, probablemente les convenga hacer una primera lectura de aproximación, así como que nada más revisando los conceptos por encimita, una segunda lectura para comprender el texto, detectar las ideas principales, y una tercera lectura, pues ya para dominar el texto. Yo diría que desde la segunda lectura pueden ir pues, resolviendo el cuestionario. La cosa es que estén conscientes de que son lecturas de 40 a 100 páginas en algunas ocasiones y de que si no anticipan o si no programan su ritmo de lectura, pues caerán en situaciones indeseables como tener que leer 100 páginas de una clase para la otra y no queremos eso. Entiendo yo que tienen también otras asignaturas, entonces les pido por favor que planifiquen sus tiempos de revisión de los textos. Van a saber exactamente cuántas páginas son de cada lectura, porque también voy a subir el programa a la plataforma SEA. Y ahí en el programa ya viene todas las sesiones que vamos a ver, el día que las vamos a revisar y el texto, las páginas que van a tener que revisar. Y justamente los cuestionarios van a estar abiertos hasta el día que toque revisar la lectura correspondiente. Los cuestionarios se cierran a las 9 de la mañana y como ya pasamos, y creo que a ustedes no les toca altas, bajas y cambios, pues ya los grupos están conformados, entonces ahora sí vamos a ser estrictos en que el día que toque hacer la revisión de la lectura, ese día a las 9 de la mañana se cierra el cuestionario. Y ya no van a poder tener la oportunidad de responderlo después. Entonces también tengan en cuenta eso. Ustedes al final del curso van a tener la oportunidad de hacer 2 vueltas de examen final si sacaron menos de 8 de calificación a lo largo del curso o si desean incrementar su calificación. Les comento que automáticamente todos los que obtengan, todas y todos los que obtengan un promedio final menor a 8 van a pasar a examen final. Si sacaron más de 8 y desean subir su calificación y alcanzar el 10 en el final, entonces pues también van a poder hacer, hacer el examen. Que les comento, tiene 2 vueltas. Hacer el examen final implica renunciar a su calificación, a su promedio general, es decir, al obtenido con los cuestionarios. Y entre todas las calificaciones que obtengan de esos 2 exámenes finales, van ustedes a poder, la calificación que se va a sentar en actas va a ser la calificación más alta. Es decir, puede ser que ustedes hayan sacado 9 en la primera vuelta, pero quisieron aventurarse para alcanzar el 10 y no lo lograron en la segunda vuelta y sacaron 7, pues entonces les dejo la calificación de la primera vuelta, que sería 9, la más alta. Igual con los cuestionarios, cuando ustedes los realicen van a tener 2 intentos, la calificación que se les queda es la calificación más alta de los 2 intentos. Vamos a tener tal vez actividades extras, conforme vaya viendo yo las necesidades del grupo, que van a poder sumar puntos adicionales. Y de igual manera,
voy a recompensar las participaciones. Entonces, si yo veo que se mantienen activas y activos durante las clases, que hacen preguntas, que responden cuestionamientos, que dan comentarios acertados, pues también les vamos a poder dar la oportunidad de acceder hasta a un 10% adicional de la calificación, es decir, hasta un punto extra en la calificación final. Una cosa que sí es muy importante es que para que yo les pueda poner calificación final y no les mando automáticamente a final, es que tienen que haber respondido el 80% de los cuestionarios. Van a ser 29 cuestionarios, aproximadamente tienen que responder con una calificación mayor de 7, 24 de esos cuestionarios para que pues tengan derecho a calificación mediante cuestionarios. Si no alcanzan ese porcentaje, entonces están automáticamente en final. Continuamos. Una cosa muy importante. Ya me pasó incluso en mi grupo de ciencias políticas, que tenemos algunas compañeras o compañeros que no están siquiera en la Ciudad de México, que están en otros estados del país y pues no necesariamente también viviendo en localidades que facilitan el aprendizaje a distancia. Entonces, de repente surgen casos en los cuales no les es posible conectarse porque no tienen la infraestructura para ellos. Y naturalmente, pues, ha habido casos de personas que ni siquiera pueden entrar al CEA. Si es su caso particular o conocen alguna compañera o compañero que esté en esta situación, por favor, compártanle mi correo y que externe su situación para que yo pueda ponerme de acuerdo con él o ella sobre la forma en la que lo evaluaríamos dentro de este curso. De entrada, les comento, todas las clases van a estar grabadas, van a estar disponibles en YouTube para que también puedan consultarlas de manera posterior a la celebración de la propia clase. Sin embargo, esto no les exime a ustedes de que si tienen la posibilidad de conectarse a las 7 de la mañana, lo hagan, por favor. Que vamos a estar pasando lista de todas formas. Vamos a hacer un cotejo entre las personas que entran a la sesión en Zoom y las personas que van a estar dadas de alta en el CEA. Les voy a compartir un poquito más adelante la clave para entrar al CEA. Déjenme ver si no me saltó una diapositiva. Parece ser que no. Bueno, pues justamente los materiales van a estar a su alcance todo el tiempo en distintas plataformas. En Zoom vamos a tener nuestra clase, en Google, en Gmail vamos a tener comunicación utilizando su correo de PC Puma, todos los PDFs de todas las lecturas, todos los cuestionarios, todos los avisos, todos los anuncios, todas las quejas, amenazas que tengan ustedes o dudas, las van a poder plantear también en el sitio educativo Acatlán. Vamos a habilitar un foro en nuestra materia para que nos podamos comunicar ahí, siempre y cuando lo hagamos con respeto y lo hagamos siempre tocando solamente temas que atañen al curso. Entonces, no hay excusa para decir que no consiguieron las lecturas, que no pudieron resolver los cuestionarios. Bueno, la única excusa viable que se me ocurre a mí es que de plano no tengan infraestructura o posibilidades para conectarse, pero incluso así ya comentamos que lo que procede es que me lo comenten y con base en eso diseñemos una estrategia para evitar la deserción. Pero pues para quienes sí tenemos la oportunidad de tener una conexión a Internet y de poder utilizar estas herramientas digitales, toda la información del curso está ahí y va a estar disponible todo el tiempo para ustedes. Las reglas de nuestro curso pues, no aplican ya para el salón, salvo la de no comer. Y bueno, en línea, pues lo que vamos a hacer es tratarnos siempre de conectarnos a tiempo, a más tardar a las 7:05 para no tener que estar retrasándonos en la revisión de los contenidos y no también distraernos
dejando entrar a más personas, o más bien no distraerme a mí, porque soy el que opera aquí los accesos. Es obligatorio leer antes de cada clase, y tan es obligatorio que los cuestionarios con los que va a salir su calificación se cierran justo el día que revisamos la lectura. Entonces, si no leen, no resuelven cuestionarios y por lo tanto no aprueban el curso. Ya les comentaba, es importante encender la cámara para participar. Cada intervención los tengo que ver yo físicamente. Mantener el decoro durante las sesiones virtuales, pues incluye esta parte de no comer, incluye también el hecho de ser respetuosos con sus demás compañeros, incluye, que aunque no lo crean, llega a pasar, no aparecer desnudos por accidente en la cámara, eh, no mantener el micrófono abierto cuando está pasando, por ejemplo, el de los tamales. Eso es una cuestión que, por ejemplo, yo no puedo evitar cuando doy clases en la tarde. Pero bueno, ustedes sí pueden, sí pueden evitarlo. Es importante el decoro porque a veces nos olvidamos de que estamos en clase y tenemos que hacer otras cosas. Y estamos escuchando la clase a lo mejor, pero nos olvidamos de que está prendida la cámara y de repente pues, las compañeras y los compañeros acabamos viendo cosas que probablemente no deberíamos ver. Entonces, por respeto a su privacidad y por respeto a todos, les pido, a pesar de que tienen todos la cámara prendida y la tienen que tener durante el desarrollo de la clase, sean prudentes con las cosas que pasan a su alrededor. Están prohibidas, naturalmente, las burlas, el lenguaje altisonante, las expresiones machistas, misóginas, clasistas y homofóbicas. En esta clase vamos a ser respetuosos y vamos a celebrar la diversidad, vamos a respetar a las mujeres y vamos a propiciar un ambiente de cordialidad y de equidad. No hay tolerancia el plagio en tareas, trabajos y exámenes. Incurrir en ello es pase directo a extraordinario. ¿Qué quiere decir? Que no pueden copiarse. En trabajos escritos, si yo les pido alguno y detecto que dos personas tienen la misma información, pues lo siento, pero no solamente no cuentan con calificación en esa tarea, sino que también se aseguraron ya su pase directo extraordinario. No se vale tampoco, mucho menos copiar en los exámenes. Los exámenes pues van a ser también en línea, pero tenemos formas de darnos cuenta de cuando se copian en los exámenes y también cuando acceden a otras plataformas para investigar las respuestas. Y eso sí, les voy adelantando. La seguridad que van a tener los finales es la misma seguridad que tienen los exámenes extraordinarios. Y más allá de eso, porque el día que ustedes presenten el examen final, si es que lo hacen, les voy a pedir que lo hagan frente a su cámara y los vamos a estar monitoreando a través de Zoom, justamente también para revisar que no, pues que no estén haciendo trampa. Y bueno, vamos a poner una pequeña pausa en nuestra presentación aquí para poderles mostrar la plataforma SEA. Permítanme un momento. Necesito encontrar en qué ventana lo tengo abierto. Ah, no lo tengo abierto en ningún lado. Entonces, un segundo. Disculpen ustedes la tardanza. Hoy en la mañana mi computadora ha decidido amanecer bastante lenta.
Les voy adelantando. Ustedes pueden entrar a la plataforma SEA de dos maneras. Una es a través de su navegador en su computadora o a través de la aplicación Moodle para dispositivos móviles. Cuando ustedes descargan la aplicación, en la pantallita de acceso les aparecen tres campos. En el primero, el sitio URL en el cual está alojado su curso. En este caso es sea.acatlán.unam.mx, y después les aparece que introduzcan su nombre de usuario y contraseña, que son los mismos que utilizan para poder entrar al sitio de internet. Me comentaban, por ejemplo, algunas compañeras y compañeros de ciencias políticas que de repente les es más fácil resolver las actividades en, en sus dispositivos móviles, justo porque no siempre tienen una buena conexión a Internet, pero tienen datos. Entonces se meten desde su celular y con eso van resolviendo las actividades. Cabe mencionar que, pues bueno, mi otro grupo en ciencias políticas lleva tomando clases desde la semana pasada. Ustedes han comenzado apenas esta semana, pero pues justo también por la situación de las jornadas de bienvenida, que incluso han tenido que llevarse a cabo a distancia. Ahora sí ya está reaccionando mi computadora. Y ya estamos entrando. Y aquí está. Bien, les comparto de nuevo mi pantalla para que veamos la plataforma. Pues aquí está. Este es nuestro curso. Es la plataforma que ustedes van a poder ver. Tenemos una bienvenida. Esta es la diapositiva que me faltó actualizar. Vamos a contar con un profesor adjunto a lo largo de este semestre. Los adjuntos son alumnos de la licenciatura que llegan a séptimo semestre. En el caso de nuestros adjuntos especiales, él es alumno de del tercer semestre de licenciatura. Él nos va a apoyar con la administración de la plataforma SEA. Les pido por favor que también le escriban cuando tengan dudas acerca de la administración de la plataforma, acerca de las actividades. Él nos va a ayudar mucho a actualizar los cuestionarios, por ejemplo, armar los reportes de calificación y también pues a resolver dudas sobre la cotidianidad de nuestra asignatura. Pueden escribirnos a cualquiera de los dos si se trata de cuestiones relacionadas con dificultades para poder hacer uso de la plataforma. Escríbanme también, márquenme copia y pues entre los dos vamos a estar resolviendo sus dudas. Está también ya la diapositiva del programa que les acabo de mostrar para que recuerden básicamente cómo está estructurado el curso. Tenemos un foro de anuncios. Ahorita no hay ninguna entrada, pero bueno, aquí les voy a poner avisos cotidianos. De las primeras cosas que les voy a poner va a ser el link a mi canal de YouTube para que ahí puedan seguir las clases cuando no puedan asistir de manera presencial. Estoy revisando la posibilidad de incluir también un pequeño elemento aquí que nos permitiría registrar también nuestra asistencia durante el tiempo de la clase. Ya les avisaré si mis experimentos con él funcionan. Tenemos el programa de asignatura. Les decía, ya está el documento aquí para que ustedes lo consulten y vean el orden de las clases, el tamaño de las lecturas y vayan anticipando para que no sorpresas al momento de asistir a una clase y resolver el cuestionario. Nuevamente está en mi correo, está el de Ángel, nuestro profesor adjunto, las reglas del curso, un resumen sobre el método de evaluación y, bueno, bibliografía general de apoyo y los módulos con sus objetivos, los textos, las páginas que hay que consultar
y así con todo el curso. Ya está todo planeado hasta el último detalle, entonces vamos a ser también rigurosos para cumplir este plan de aquí hasta el 28 de enero, que es la última sesión teórica, y el 2 y el 4 de febrero tenemos los exámenes finales. Tenemos también ya la bibliografía del curso. Solamente me falta subir una lectura que tengo que escanear todavía, pero todas las demás están en formato digital e incluso ya les estoy poniendo el numerito de la sesión a la que corresponde dicha lectura. Pues también para que no se me pierdan y ya vayan directamente a la lectura sabiendo cuál es la clase en que toca revisarla. Tengo aquí el link a la clase de Zoom, por si ustedes gustan ingresar en las mañanas desde aquí, pues solamente le dan clic y ya les abre el asistente para poder conectarse. Y la presentación del curso, pues son de estas primeras diapositivas que les he mostrado hasta el momento. Una cosa muy importante es la clave de matriculación con la que ustedes van a poder entrar y darse de alta en el curso. Es esta que aparece aquí. Z minúscula, K mayúscula, U7CJ. Ustedes entran a la plataforma SEA, ingresan con un correo, les pide la clave y automáticamente ya van a poder visualizar este sitio para nuestra asignatura. Una cosa que también les pido es que den de alta su correo de PC Puma al momento de utilizar la plataforma. Tenemos aquí pestañas para cada uno de los módulos. Están todavía en proceso de actualización. Conforme va avanzando el curso, yo voy subiendo material. Pero noten, por ejemplo, que en el módulo 1 ya tenemos cargados algunos cuestionarios, ya para que los vayan ustedes resolviendo antes de las clases en las que vamos a revisar las lecturas. Y bueno, si aparece también material extra para consulta, también se los voy a postear aquí en estos módulos. El tema de las calificaciones, me parece que a ustedes les aparece un poquito diferente la interfaz. Yo para empezar lo tengo todo en inglés. Pero bueno, en su pestaña de administración también debería aparecer los reportes de calificación. A mí me aparece en configuración de calificaciones, en vista. Ahorita, pues solamente estamos... ya hay 2 personas. Bueno, pues en este reporte van a empezar a salir las calificaciones de sus actividades. Se ha vuelto a trabar mi computadora. Y al final, pues aparece el promedio que ustedes van llevando conforme van resolviendo las calificaciones. Otra cosa muy importante que les encargo mucho es que pongan una fotografía suya en su perfil de usuario de SEA, donde se pueda ver su rostro claramente. Esto también nos ayuda como medida de seguridad a la hora de evaluar y también me permite identificarlos e ir monitoreando su desempeño. Bueno, pues esto es la presentación del curso. La presentación de las herramientas fundamentales del curso. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Bueno. Muy bien. Pues si no hay dudas, vamos a continuar avanzando. Regresamos a PowerPoint. Una cosa importante es que a pesar de que no vamos a tener permitido comer durante estas sesiones, pero sí tenemos permitido hidratarnos.
Un segundo. No, son estas. Bueno, pues para ir entrando en materia, vamos a platicar un poco acerca de lo que es la economía en general como ciencia. Vamos a tener una pequeña introducción a todo lo que vamos a estar estudiando. Seguramente ustedes no son ajenos a el concepto de economía y a los fundamentos del estudio de la misma. Seguramente llevaron alguna materia relacionada con el tema durante bachillerato, entonces quiero pensar que probablemente ya tengan ustedes algunos conocimientos previos. Vamos a revisar esos conocimientos previos a lo largo de esta sesión, pero también vamos a checar algunas otras cosas como son meternos al concepto de economía, la concepción que vamos a nosotros a utilizar a lo largo de este semestre como eje fundamental de nuestras exposiciones. Vamos a revisar la relación de la economía con otras ciencias sociales, las que le son complementarias y auxiliares. Vamos a revisar un poquito la genealogía de la economía, cómo ha evolucionado el pensamiento económico desde sus orígenes epistemológicos formales, es decir, desde el siglo XVIII. Vamos a ver los elementos de los cuales echa mano la economía como ciencia para estudiar a la economía como actividad humana, y vamos a ver las disciplinas que utiliza la economía para complementar sus análisis. Antes de avanzar, de continuar avanzando, vamos a interrumpir un poco la presentación. Me gustaría que me comentaran un poco acerca de su background académico, acerca de sus antecedentes, y me gustaría conocer, ustedes en el chat, si lo abren, tienen una serie de botoncitos, tienen por ejemplo una palomita, un tache, una manita levantada, algunas cositas más. Vamos a usarlos en este momento para responder a mis curiosísimas preguntas. Les pido que cuando su respuesta vaya a ser afirmativa, utilicen la palomita verde. Ahorita, por ejemplo, yo la estoy utilizando. Confírmeme que la pueden ver. No, profe. Ah, perdón, no es en el chat, es en, ¿Dónde se puede ver eso? es en participantes. Ah, ya. Ahora sí. ¿Sí la ven? Muy bien. Bueno, pues antes de avanzar vamos a hacer algunas preguntas para poder ir aclimatándonos al curso. Si tienen activado algún botón, por favor quítenlo ahorita, que queden todos sus nombres despejados. Muy bien. Entonces, primera pregunta, ¿quiénes de ustedes vienen de Bachillerato UNAM? Muy bien. 1, 2, 3. Ah, pues 7 personitas, 8 personitas. Más los que levantaron la mano, más 3 que levantaron la mano, 11 de ustedes. Muy bien. Ahora, si ustedes estudiaron en prepa, yo sé que llevaron la materia de introducción a la política, economía y derecho, me parece. En esa materia debieron haber ustedes revisado los conceptos fundamentales de pues, estas tres disciplinas. ¿Qué recuerdan
Bueno, ahorita me dicen, vayan pensando que recuerdan acerca del concepto de economía. Y quienes llevaron el CCH, no sé, ahí sí desconozco, porque pues yo también salí de la prepa 4, entonces, pues no conozco bien cómo está la situación en CCH. Entonces, aquí sí les pregunto para que me respondan de primera voz, quienes fueron en CCH, ¿tuvieron alguna materia introductoria acerca de economía? A partir de quinto semestre nos dan a elegir las materias que queremos llevar y una de ellas es economía. Por mi parte yo no la metí porque yo iba a estudiar química, pero me metieron acá, entonces pues yo estoy en ceros. Muy bien. Aparte en el bachillerato UNAM nos hacen elegir pues justamente al final, como en el último año, justamente que vayamos escogiendo el área a la cual nos vamos a ir. En este caso, sociología está en área 3, entonces ya como que nuestras materias nos las dan en bloque para poder, para poder irnos perfilando hacia la carrera que elegimos. Los que De hecho, estudiaron también a nosotros nos dan los bloques, tenemos que elegir la carrera y ya el sistema te va poniendo las materias que debes de meter. perfecto. Sí, Es ya automático. solo te ¿Dónde da estudiaste 3 tú, y las Cassandra? otras 3 las metes tú por gusto. Ah, ok. Muy bien. Quienes vienen de bachillerato externo, platíquenme, ¿de dónde vienen? Yo vengo de una escuela privada y estudiaba idiomas. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir de qué bachillerato viene? Yo vengo de una prepa oficial y pues sí me dieron clases de economía. Muy bien. Yo vengo de bachilleres 4. ¿De dónde? De bachilleres. De bachilleres, muy bien. Yo vengo de VM, pero pues iba igual con pues, el sistema incorporado a la UNAM y llevé las materias que usted dice, o sea, tomé área 3 y nos daban eso. Sí, las prepas del sistema incorporado, la mayoría llevan el mismo plan anual y el mismo plan de estudios que llevamos en las prepas. ¿Quién más nos quiere compartir? Yo vengo de un COBAEM. De un COBAEM, muy bien. Pues bien, coméntenme, quienes vienen de bachillerato externo, llevaron, ya me comentaron dos personas que sí llevaron materias relacionadas, materias introductorias. ¿Las demás y los demás también llevaron materias introductorias de economía? No, profesor, yo no llevé. Ok. Yo tampoco. Yo sí llevé 3. 3, madre mía. Muy bien. Esos fueron buenos backgrounds. Muy bien. Quienes entonces llevaron, vayan haciendo el ejercicio de memoria de recordar el concepto de economía, y quienes no, vayan pensando en qué se les ocurre a ustedes que estudia o que significa el concepto de la economía. Quiten, por favor, sus reacciones en la pantallita de participantes, porque vamos a hacer otra pregunta. Oiga, profe, ahorita vengo, es que me di cuenta que estoy jalando mis datos y que el internet no está bien, entonces ahorita vengo. Adelante. Bueno, sí, vayan quitando, por favor, sus palomitas y sus taches. ¿Cómo se hace eso? Le dan clic otra vez en el botón. Ahí está. Muy bien. Bueno, mientras van pensando eso, me gustaría conocer ahora sus orígenes, bueno, más bien saber algunos datos socioeconómicos rápidos. Por favor, levante la mano o ponga palomita aquellos que viven cerca de la facultad. Incluso yo vivo cerca de la facultad, entonces ya puse ahí también mi palomita. Muy bien. 11 personas. Es importante esto porque
La facultad este semestre, no sé si ya les dieron esta buena noticia, va a habilitar espacios en el Centro de Estudios Metropolitanos y Municipales para que alumnas y alumnos que no tengan la oportunidad de utilizar las herramientas tecnológicas o no tengan internet o computadora en su casa puedan tomar las clases presencialmente, bueno, puedan tomar las clases a distancia, pero estando en la FES. Entonces, en el SEM se van a habilitar módulos con computadoras, eventualmente también con tablets, me parece, para que ustedes en el horario que les corresponde sus clases puedan darles seguimiento a través de Zoom, de Google Meet o de Webex, que es la otra plataforma de comunicación que algunos profesores van a usar. Muy bien, quiten su simbolito, por favor. Entonces, asumo que los 15 restantes viven lejos de la facultad. Pero bueno, también les comento, está esta facilidad que nos da la escuela, pero de todas formas yo aparte voy a hacer el esfuerzo de tener todas las clases en YouTube para que las puedan consultar a posteriori cuando no puedan entrar a clase vía Zoom. Ahora, por favor, márqueme también con una palomita las personas que tienen la posibilidad de un acceso regular a Internet y a una computadora. Profe, ¿no hay problema si solamente es por celular? Sí, no hay problema si es por celular. Por eso también comentaba que las actividades y el acceso a la plataforma SEA las pueden realizar a través de la aplicación de Moodle. Bueno, más bien, la pregunta tendría que ser quiénes tienen acceso a un dispositivo móvil para darle seguimiento a las clases y actividades. Ok, gracias. Me marca que son 23 personas. Las 24. Los demás, ¿les gustaría comentarme cuál es su situación? Es decir, ¿tienen dificultades para poder asistir a las clases virtuales? Bueno, asumo que su silencio significa que en realidad quisieron poner palomita, pero por alguna extraña razón no lo hicieron. De todas formas, si tienen alguna situación relacionada con dificultades para acceder a los medios digitales para seguir la clase, escríbanme al correo y ahí lo vamos solucionando. Escríbanle también a Ángel y ya entre los dos vamos planteando soluciones. Muy bien, quiten su iconito, por favor. La siguiente pregunta es, ¿cuántos de ustedes viven en comunidades donde es difícil acceder a redes de telefonía o a una conexión estable de Internet? Los que pusieron tache significa que no viven o que sí viven. Que no vivimos. Ok. Muy bien, entonces tenemos 3 personas que, digamos, están en una situación de posible vulnerabilidad. Entonces, nuevamente, les recuerdo, está el correo habilitado, no teman en escribirme, vamos explorando soluciones. De estas 3 personas que me señalaron, 5 personas que me señalaron que tienen dificultades para acceder a una red de datos o a una red de telefonía, les es posible entrar a YouTube
para seguir las clases con posterioridad en caso de que no puedan asistir a clase? A mí sí me es posible. Ok. Sí, a mí también. profe. Yo también puedo entrar sin ningún problema. Muy bien. Bueno, eso es bueno. Ahora, más bien para asegurarme y confirmar, ¿alguno de los que están en esta condición de difícil acceso, no les sería posible entrar a YouTube? Ok, me parece que no. Pues bueno, entonces, pues sí, vamos a mantener la opción. A mí me gusta trabajar con YouTube porque pues también es de libre acceso. El problema es que no se me ha dado el caso, pero conozco profesores cuyos alumnos, pues evidentemente por esta situación de la inconsistencia en los datos, no pueden entrar en YouTube. Entonces, transmiten en Facebook porque en la mayoría de los teléfonos pues, utilizar Facebook es gratuito. Pero bueno, yo prefiero utilizar YouTube. De todas formas, coméntenme con una palomita aquellos que preferirían seguir las clases por Facebook. Muy bien, pues sí es aproximadamente una cuarta parte del grupo. Muy bien, pues voy a estudiar la opción y ya les comento si también podemos transmitir por Facebook. Pues bueno, repito, el hecho de que las clases puedan también subirse a esas dos vías no les exime de que si tienen la posibilidad o la oportunidad se conecten. Y por lo que acabamos de ver, pues solo 5 personas, diríamos, estarían justificado que no asistan a las clases en determinado caso. Muy bien. Ahora, por favor, márquenme con una palomita igual las personas que trabajan o son el sustento de su hogar. Yo trabajo, profe, pero pues no soy el sustento así, pero sí trabajo. Muy bien. Ok. Pues nos marcan solo 2 personas. Afortunadamente no son muchos. Pero bueno, pues justo también esta posibilidad de tener luego las clases en una plataforma les puede ayudar en caso de que no puedan asistir. Pero si por alguna razón, por motivos del trabajo, justamente, pues también no pueden asistir con regularidad a las clases, pues igual márquenmelo por correo. Muy bien. ¿Existe alguna situación personal que les pudiera impedir en determinado momento seguir de manera regular las clases? Si alguien la tiene y quiere comentármela en privado, puede escribirme un correo o aquí en el chat puede seleccionar que solamente me llegue su mensaje a mí. Entonces, piénsenlo y si existe alguna situación, pues coméntenmela y pues ya en privado, si gustan, la vamos trabajando. O si igual gustan externarla aquí en la sala general, pues tampoco hay problema. Bueno, pues afortunadamente parece que no es el caso. Muy bien, pues vamos a regresar a nuestra presentación. Mucho éxito, Denise, en esa lucha contra el módem. Vamos a regresar a nuestra presentación.
Muy bien, pues estos son los conceptos, las definiciones más clásicas de economía. Y pues por lo general se ofrecen tres, se pueden ofrecer más. Vamos a hacer una comparación entre estos tres conceptos y los conceptos que ustedes han revisado en su historia académica. ¿Alguien nos quiere compartir su concepto de economía? Pues según yo, lo que recuerdo es como el estudio que realiza pues, justo la economía para distribuir como las riquezas o materia prima, o no sé cómo explicarlo, para la distribución correcta en la sociedad. Algo así. Bien. Distribución entonces de recursos de manera correcta en la sociedad. Perfecto. ¿Quién más nos quiere compartir? Estudio de mercados para una competencia más sana económicamente. Muy bien, estudio de mercados para fomentar una mejor competencia. ¿Quién más? Distribución de los bienes y del comercio. Distribución de bienes y comercio. No está tan aterrizada esa, pero la vamos a dar también por buena. ¿Quién más? Yo creo que es como el estudio de la producción, del mercado. ¿Mm? Bueno, es que yo no llevé economía, pero yo llevo administración. Oh, perfecto. Entonces siento que van más o menos encaminadas, ¿no? Entonces sería como el estudio de producción, de mercado, de ventas, algo así. Sería el modo en el que se extraen y se producen los distintos recursos, ¿no? Así como su administración en la sociedad. Sí, es una muy buena definición esa. Me quiero regresar un poquito a Jimena. Tú que estudiaste administración, ¿nos puedes platicar un poco de las diferencias entre la administración y la economía? Bueno, no sabría exactamente las diferencias porque no sé en qué consiste la economía, pero en la administración me acuerdo que yo estudié en quinto y sexto semestre de CCH y dividimos el semestre, bueno, los 2 semestres los dividimos como en 6 partes porque en cada unidad nos encargábamos de ver administración, derechos humanos, producción, marketing, leyes, y espero no se me esté yendo nada por ahí, pero nos encargábamos de ir viendo cada uno de esos rublos, ¿no? Muy bien. Pero la verdad no sabría cuál es la diferencia, porque mentiría si sé exactamente qué hace la economía. Entonces, ¿cómo definirías tú a la administración? Más bien. Administración. Ay, pues no sé, es como la ciencia encargada de pues de que vaya encaminada, ¿no? O sea, digamos, bien un negocio, una empresa, o sea, del crecimiento, ¿no? O sea, es que me acuerdo que ahí veíamos, afortunadamente me tocó una profesora muy buena que nos ayudó a simular la creación de una empresa, ¿no? Entonces fue desde leyes, o sea, nos enseñó desde leyes, ¿no? O sea, todo lo que implica Hacienda, derechos humanos, los permisos que tiene que sacar una empresa, ¿no? Para poder levantar, para poder empezar a caminar. Muy bien. Ujú. Te he hecho esta pregunta porque hay una definición que es muy difundida, que afortunadamente creo que no han comentado aquí, que se confunde mucho con la definición de administración. Sí. Y de hecho, pues no te explica mucho. Yo siempre he criticado esta definición, pero es muchas veces la más inmediata para la mayoría de las personas, que es decir que la economía es la ciencia que se encarga de la administración de los bienes escasos. Bueno, también la administración como ciencia se encarga de estudiar la forma en la que se puede dar el mejor uso
a bienes recursos escasos. Entonces, pues realmente no nos aporta mucho esa definición de economía. Entonces, de entrada les digo que esa que dice que es la ciencia que estudia la administración de los recursos escasos, no la vamos a usar para este curso. ¿Quién más nos quiere compartir una definición de economía? Pues, a ver, no, que ya hable. Una ciencia social que estudie los procesos económicos sería. ¿Cuáles son esos procesos económicos? No conozco de economía, pero sería como la distribución de bienes que dicen mis compañeros. Sí, exacto. Es una de las 3 grandes actividades que estudia la economía. Muy bien, estoy viendo aquí que nos acompaña Geraldine. Geraldine también estuvo en mi curso el semestre pasado. Geraldine, ¿te acuerdas la definición que nosotros dimos para trabajar en ese curso? Sí, dijo que era la ciencia que explicaba los fenómenos materiales. Muy bien. Sí, los fenómenos materiales de reproducción de la vida, que es la definición de Dussel que pueden ustedes ver aquí en la presentación. Pues en efecto, muchas gracias a todas y a todos por su participación. Tienen una idea muy acertada en general de lo que se ocupa la economía. Fundamentalmente se ocupa del estudio de los fenómenos de producción, distribución y consumo. Y esa definición pues corresponde a la que formuló Marx a lo largo de sus años de estudio del capitalismo, y creo que también viene incluso esa definición en el Capital. Pero bueno, los científicos económicos hemos asumido hasta la actualidad esa definición como la base para poder nosotros explicar en qué consiste la economía. Antes de eso, en 1776, cuando Adam Smith escribe su famoso libro de la riqueza de las naciones, el primer tratado, digamos, científico, pero también es un tratado filosófico acerca de la economía, él se refiere a un tipo de economía muy específico, que es la economía política, y la define de esta forma. Es como la rama de la ciencia del estadista y del legislador acerca del doble propósito de proveer a la gente de ingresos abundantes para su subsistencia y al Estado de recursos para los servicios públicos. Es una definición muy grande y rimbombante. Se refiere a la economía política porque Adam Smith visualizaba que el estudio de esta actividad humana pasaba, o más bien se interconectaba con 2 campos. Y el primer campo era la interacción de todas las fuerzas de la sociedad para generar riqueza, y el segundo campo era la organización política de dicha sociedad, que a través de su poder soberano distribuye esa riqueza. Y bueno, ¿cómo se distribuye? Pues depende también de la definición de soberanía que se tenga en determinadas culturas. Ya en el Reino Unido del siglo XVIII, en la Escocia del siglo XVIII, pues ya habían permeado ideas liberales que entendían a la soberanía como el ejercicio del poder derivado, sí a través del poder de la figura del monarca, pero también de las instituciones populares constituidas para gobernar, que en el caso del Reino Unido, pues era el Parlamento británico, que ya existía desde el siglo XVII, desde la Revolución Inglesa a principios del siglo XVII. El primero pues fue el Parlamento inglés. En Escocia, antes de la unificación, pues también había un parlamento. Después los dos se unifican y pues ya el parlamento es, digamos, la entidad que ejerce, o más bien que permite la manifestación de la voluntad popular para poder establecer consensos con el rey y poder gobernar. Pero en Estados Unidos, en 1776, la idea de soberanía, incluso en Francia, 13 años después, el concepto de soberanía ya estaba vinculado a el poder del pueblo, de las masas, de tal manera que la intervención del Estado o de la organización política ya tenía como fin
orientar el uso de los recursos sociales generados hacia el bienestar común de la sociedad o hacia los objetivos que definiera el cuerpo soberano en esa determinada, en cada una de las distintas sociedades. Entonces, por eso nos dice Smith que la economía, y específicamente la economía política, viene derivada de la ciencia del estadista y legislador. Es decir, Smith entiende a la economía como subordinada a la política y entiende que la política adquiere su relevancia en función justamente de este principio de soberanía que permite la toma de decisiones de un grupo de personas que miran, por lo general, por el bien común de la sociedad. Es muy interesante la forma en la que también Smith concibe la importancia del bien común, porque él dice que la única forma de alcanzar lo viable es permitiendo a las personas, a cada quien, ejercer su libertad individual y en función de eso perseguir objetivos egoístas. Con egoístas me refiero a objetivos que tengan que ver con la reafirmación de su voluntad y la reafirmación personal de su propia vida, sin injerencia de otras instituciones. Recordemos que la aparición de estas ideas también se da en la etapa germinal del liberalismo político y es parte también de la Ilustración, donde toma relevancia la figura del ser humano por encima incluso de la figura de Dios, de la figura de los discursos religiosos y de la figura incluso de los monarcas. Y este postulado de poner por encima al individuo de la sociedad, pues también incluso desde una forma económica resalta la importancia de la acción ya no del Estado, sino de la acción del agente económico. Pues por eso eso es lo que hay detrás de esta definición. Al contrario de Marx, que Marx decía, por supuesto, el individuo en su actuar es capaz de crear riqueza, es capaz de crear valor, pero el valor no significa nada si no se comparte con otros miembros de la sociedad. Y la creación de valor tampoco tiene ningún significado si no se hace en un contexto social. Entonces, importa, por supuesto, que el individuo tenga libertad, tenga independencia, pero eventualmente, cuando el individuo convive con otros, está también sometido a relaciones de poder. Y en esas relaciones de poder, cuando él no es propietario más que de su propia fuerza de trabajo, de su propia corporalidad para poder crear valor, entonces su libertad queda subordinada a los designios de quien tiene la posibilidad de hacer uso de su fuerza humana de trabajo. En el caso de Marx, distingue en la sociedad contemporánea y hasta la actualidad, pues es el capitalista, el propietario de las herramientas para producir. Hay una disociación entonces del poder patrimonial. Vamos a ver eso dentro de 2 clases. Pero bueno, Marx lo que dice fundamentalmente es que cuando acudimos a estudiar esos procesos de producción, de relaciones de poder, de relaciones de subordinación, de relaciones de distribución y de relaciones de consumo, tenemos que entender primero que esas no ocurren en el vacío, no ocurren entre individuos, sino que entre individuos aislados, sino entre individuos interconectados los unos con los otros y que conforman redes sociales. Y en este entramado social es donde justamente van ocurriendo esos fenómenos de producción, distribución y consumo. Entonces, la creación de valor, su distribución y su utilización son las cosas que preocupan a Marx y las cosas que preocupan hasta el día de hoy fundamentalmente a la economía. En ese sentido, esta definición es un poco más completa y holística que la que definió Adam Smith. Pero bueno, como 150 años después de Marx, viene un filósofo latinoamericano que a mí me gusta mucho, que se llama Enrique Dussel. Vamos a tener una lectura de él para la siguiente clase. Dussel es un latinoamericanista, pero es también un estudioso muy, muy dedicado y muy riguroso de Marx. Entonces, con base en sus estudios que ha realizado de Marx desde los años 60,
Él ha llegado a la conclusión de que la economía como ciencia es aquella que estudia los fenómenos relacionados con la reproducción material de la vida. Y como bien dijo Geraldine, son fenómenos materiales, es decir, que existen y que son perceptibles por el ser humano, pero con materiales también nos referimos a cuestiones tangibles. Y cuando hablamos de reproducción material de la vida, pues vamos a profundizar en ello, nos estamos refiriendo a, no a la reproducción biológica, aunque también viene implicada, no a la reproducción espiritual, es decir, no al crecimiento del espíritu o de cuestiones metafísicas, sino a nuestra cotidianidad. La reproducción material de la vida implica que nosotros tengamos, cuando menos, alguna forma de protegernos de las inclemencias de la naturaleza, como puede ser un hogar o un vestido, que tengamos las capacidades de alimentarnos, de conseguir comida, de conseguir algún sustento que nos permita recuperar nuestra fuerza, y por supuesto también que tengamos condiciones ideales para reproducirnos biológicamente, que tengamos seguridad, que tengamos servicios de salud, que tengamos disponibilidad a satisfactores que permitan que nuestra vida continúe a lo largo del tiempo. Es decir, fundamentalmente podríamos decir que la economía es la ciencia social que estudia los mecanismos del ser humano para no morir. Para no morir ni de hambre, ni para morir devorados por algún animal, ni para morir aplastados por un árbol que se cae, pero siempre y cuando eso implique la realización de una actividad de transformación de la naturaleza que permite crear satisfactores que de otra forma no podrían evitar nuestra muerte. Así de burdo así de abstracto como se escucha, es la definición con la que nos vamos a quedar. La próxima clase que comencemos a leer a Enrique Dussel, y la siguiente que vamos a leer a José Valenzuela, que también habla de la delimitación de los sistemas económicos, vamos a llevar esta definición que les acabo de dar de Dussel a lo concreto. Y vamos a estudiar cómo la vida en realidad es un principio fundamental que debe estar en la mente de todo economista al momento de plantear hipótesis sobre la realidad de los fenómenos de producción, distribución y consumo. Y bueno, les ponía aquí la raíz etimológica de economía, que en griego es oikos mnemonai. Oikos significa casa, mnemonai significa administración, o significa estudio, o significa ciencia. Entonces, pues un poco la definición esta que les daba, que se confunde con la de administración, pues procede de esta concepción inmediata de la raíz etimológica de la economía. Sus raíces griegas, pues significa justamente administración de una casa. Pero también les puse ahí cómo se dice economía en alemán, porque tiene una etimología completamente diferente. En alemán es Wirtschaft, que está compuesta por Wirt, que significa valor, y Schaft, que significa ciencia u oficio. Entonces, traducida burdamente al español, o traducida literalmente al español, la economía vendría siendo la ciencia del valor o el oficio de creación del valor. O sea, hay dos concepciones diferentes. Una que se centra más en la administración y la otra concepción que se centra en la creación del valor. Y a mí me gusta más la etimología alemana porque justamente uno de los problemas fundamentales de la economía es precisamente la definición del valor. Es decir, de plantearnos qué es lo que vale, por qué vale y por qué en función de ese valor nosotros lo buscamos, lo producimos, lo reproducimos y lo distribuimos. Sí, Joab, o Joab, dime cómo se pronuncia. Sí, yo. De hecho, eso que dice era lo que nos tocaban casi cada clase de economía. Porque había distintos contextos. Había algunos que le daban el valor respecto al trabajo
Había otros que le daban el valor respecto a qué tan rentable era lo que tú ibas a vender o comerciar. Y pues la verdad nunca llegamos a entender bien porque hay muchas definiciones de valor. Exactamente, y esas definiciones se han ido diluyendo a medida que avanza la ciencia económica, sobre todo porque hay pues, teóricos que tratan de confundir la definición del valor con el fin de preservar algunos postulados, tanto ideológicos como políticos. Entonces, no le han hecho un gran favor a la especificidad en la definición del concepto de valor. Por eso nosotros nos vamos a quedar con la definición marxista del valor, porque es la que mejor describe lo que es esta categoría y que vamos a revisar en las clases posteriores. Muy bien. Pues el campo de estudio de la economía, ya lo veíamos revisando, son fundamentalmente las relaciones sociales, es decir, la forma en la que las personas nos organizamos, interactuamos entre nosotros para reproducir materialmente nuestra vida. Y en el marco de esas relaciones ocurren tres fenómenos fundamentales, que son la producción, que es la transformación de la materia en mercancías, la transformación del medio natural en objetos útiles que nosotros utilizamos para fines muy específicos. Después está la distribución, que es la circulación o el hecho de mover físicamente, de intercambiar las mercancías para poder satisfacer nuestras necesidades más básicas. Fundamentalmente, la distribución se refiere al campo de la necesidad, al campo de la satisfacción y a la posibilidad de adquirir satisfactores, de adquirir productos, de adquirir mercancías para poder llevar a cabo la reproducción material de nuestra vida. El consumo se refiere, lo vamos a ver en la lectura de Dussel, a la subsunción que nosotros hacemos de las mercancías y de los productos. Subsumir significa que nosotros tomamos algo que es distinto, externo a nosotros, y lo volvemos parte de nuestra realidad. El ejemplo más inmediato de subsunción, pues es la alimentación. Nosotros tenemos la carne de los animales, tenemos las verduras, que son seres vivos que son completamente distintos a nosotros, viven una realidad distinta a nosotros, pero al momento que nosotros los ingerimos, su materia, su carne, sus propiedades vegetales se convierten en parte de nosotros, se convierten en energía, son metabolizadas y nos permiten continuar nuestra vida. Ese fenómeno también de cómo nosotros transformamos lo que hay alrededor en cosas que nos permiten satisfacer necesidades a través de la asimilación es lo que conocemos como consumo. Y bueno, la participación o digamos la conjunción de estos tres aspectos va dando lugar a otros fenómenos que también son parte del estudio de la economía. Por el lado de la producción, digamos, el primer elemento que se va a desdoblar son los procesos de acumulación de riqueza. Es decir, en la producción existe generación de valor. Esa generación de valor, por procesos que también vamos a ver con más detenimiento, se convierte en dinero o se convierte en mercancías. De repente hay gente que produce y que tiene la posibilidad de adquirir una mayor cantidad de mercancías, especialmente la mercancía dinero. Entonces se vuelve poseedora de un volumen mayor de riqueza que otras personas que por lo general son también los que solo disponen de su fuerza humana de trabajo para poder producir. Entonces, bueno, de la producción se deriva la acumulación de riqueza, otro fenómeno que estudia la economía y que derivado de ello estudia los procesos de desigualdad, por ejemplo. Derivado de la distribución se deriva el análisis de la prosperidad material y el bienestar, es decir, de definir las categorías para establecer cuándo una persona tiene lo suficiente para vivir en condiciones dignas, en condiciones que le permiten transitar a través de su tiempo de vida con el menor número de calamidades e incertidumbre posible. Y del consumo, a su vez, se deriva lo que se conoce como desarrollo civilizatorio, que es cómo la humanidad va echando mano de las herramientas que le proporciona la naturaleza, de su propio ingenio incluso,
y de las propias conclusiones que llega respecto a la mejor forma de distribuir los recursos para convertirse en un ser que resuelve mejor sus problemas de interacción con la naturaleza, que impone discursos de hegemonía para que todos los miembros de una comunidad adopten una visión particular de cómo interactuar con la naturaleza, cómo interactuar entre ellos mismos, pero que cada vez también desarrolla mejores herramientas, mejores medios de producción, mejores productos, mejores técnicas administrativas que van haciendo que de repente su dominio tecnológico les haga avanzar por sobre el resto de las civilizaciones. Sin ir más lejos, un ejemplo de desarrollo civilizatorio desigual es el que existió entre la Europa del siglo XVI y el continente americano del mismo tiempo. Y todavía más concreto, la diferencia de desarrollo tecnológico que existió entre España y el Imperio Mexica aquí en México hacia 1519-1521 y que facilitó la conquista, es un ejemplo de cómo el avance civilizatorio deviene del mejor desarrollo de herramientas tecnológicas. No es que los mexicas hayan sido menos inteligentes que los españoles, sencillamente que los españoles habían alcanzado un nivel de destreza industrial y tecnológica francamente superior a la de los mexicas, y eso facilitó en cierto grado pues el proceso de conquista. Pues esos son los campos que estudia, que son parte del objeto de estudio de la economía. ¿Con quiénes tiene interacción la economía en tanto que como ciencia? Pues naturalmente con la administración, cuando se refiere a la mejor forma de utilizar los recursos para lograr la creación de riqueza. La antropología no es muy obvio, pero bueno, y sobre todo en la doctrina, en el pensamiento económico hegemónico, no es muy obvio, no son muy obvios los vínculos que hay con la antropología, pero a la economía también le interesa estudiar la forma en la que el ser humano se concibe a sí mismo y en la forma en la que se desarrolla socialmente y culturalmente. Tiene sorprendentemente relaciones con la biología. Antes no las tenía, pero desde que ha tomado auge la economía conductual, el enfoque de las ciencias de la complejidad, de repente empezamos a ver que un sistema económico se comporta más bien como un ser vivo, como un ser que metaboliza, que nace, que crece, se desarrolla, muere, se reproduce, y de repente lo hace en estructuras que son agregaciones como si fueran células que se convierten en tejidos, órganos, etcétera, de fenómenos de producción muy específicos. Entonces, de repente hemos empezado a encontrar similitudes entre el comportamiento de los seres vivos y el comportamiento de la economía como agregado y como construcción social. La ciencia política es indispensable para la economía en tanto que las relaciones de producción dan origen a relaciones de subordinación y relaciones de poder. El derecho es fundamental desde que la economía es ciencia, porque también una de las cosas que empezaron a plantear los grandes teóricos liberales del siglo XVIII fue que no podía existir desarrollo económico sin definición de la propiedad y que la mejor forma de garantizar el desarrollo humano era garantizando la propiedad privada. Y para proteger la propiedad privada había que establecer límites jurídicos en virtud de un pacto social que nos dijeran, que nos permitieran como personas distinguir qué era lo que era nuestro y qué era lo que era del otro. Y también garantizar medios para no invadir o no apropiarnos de la propiedad del otro. La filosofía es la base de la economía. En esto hay un poquito de trampa, porque si ustedes retroceden hasta los tiempos de los griegos, pues la única forma de entender a la ciencia era a través de la metafísica, que es filosofía pura. Después ya los filósofos se fueron especializando en el conocimiento de partes muy, muy concretas de la realidad. Ya al final de la antigüedad, pues ya podíamos hablar de la existencia de ciencias que eran distintas a la filosofía. Pero bueno, la economía devino del estudio ontológico, de hacerse, en otras palabras, de hacerse la pregunta que ya les comentaba, ¿por qué intercambiamos cosas? ¿Qué es el valor? ¿Qué delimita el valor? Que fueron planteados por filósofos.
Adam Smith, por ejemplo, no era un economista, e incluso él murió sin ser economista. Él era un filósofo y su especialidad era la ética. Y desde la ética intentó plantear categorías que explicaban las interacciones de las personas entre ellas y con la generación de valor. Marx también era un filósofo, era abogado, era filósofo, él tampoco fue un economista, pero desarrolló categorías económicas a través del análisis filosófico de los fenómenos que se consideraban económicos. Es lo que nosotros vamos a intentar hacer en el primer módulo de esta asignatura. La física comenzó a tener relación con la economía cuando los economistas del siglo XIX comenzaron a notar que el sistema económico se organizaba como un sistema termodinámico. A finales del siglo XIX y principios del XX fue que esta noción se consolida. Entonces, la gran relación que se estableció entre la economía y la física fue pensar en que, así como los sistemas termodinámicos, cuando se juntan, generan equilibrio porque transfieren energía de un cuerpo a otro, así también la economía estaba destinada a generar equilibrio entre la interacción de sus dos componentes principales, que son la oferta y la demanda. Ya hemos demostrado, ya ha demostrado la economía con sus propios medios que esta relación en realidad es muy difícil de cumplirse. Entonces, por eso, actualmente el vínculo entre la física y la economía se debilita a favor del vínculo entre la economía y la biología. La geografía es indispensable porque los fenómenos no ocurren en el éter, no ocurren en el vacío, sino que ocurren en lugares determinados, en momentos determinados. Y esto que ocurre en momentos determinados hace que también tengamos una relación con la historia, porque fundamentalmente el proceso de avance y desarrollo civilizatorio que acompaña al desarrollo de mejores herramientas y métodos de producción es un proceso acumulativo que se da a través del tiempo y que determina condiciones futuras de desarrollo también humano y civilizatorio. Actualmente utilizamos a la informática como una herramienta auxiliar porque hemos aprendido a medir los fenómenos económicos, a sustentarlos, a estudiarlos, a verificarlos y comprobarlos mediante el empleo de datos. Pues la computación nos permite simplificar demasiado esa interacción. Las matemáticas, pues usamos datos y analizamos relaciones formales y lógicas entre procesos económicos conmensurables, pues tenemos que echar mano de las matemáticas. La psicología también es una ciencia cuya participación ha sido muy rechazada dentro del pensamiento económico. Es decir, los economistas que siempre han supuesto que somos entes racionales, que no necesitamos, y que más bien es poco común que tomemos relaciones emocionales, ya están también comenzando a cambiar de opinión, a medida que los avances en la psicología nos hablan de lo difícil que es realmente tomar a nivel cognitivo decisiones que sean enteramente racionales. Y también a medida que las emociones se van convirtiendo en un elemento más importante del quehacer económico, es que la psicología va tomando relevancia. Por supuesto, la sociología, porque nos permite estudiar la forma en la que las sociedades humanas se organizan, evolucionan, y también porque nos aporta elementos indispensables para poder entender la realidad de los grupos humanos. Ahora, una breve presentación de la genealogía de la evolución del pensamiento económico. Yo les decía, la economía como ciencia surgió en el siglo XVIII. No es que antes no hubiese habido personas que ya quisieran analizar los fenómenos económicos de manera científica, pero su sistematización y la definición de las categorías fundamentales, de la categoría del trabajo y del valor trabajo, y del valor en sí, y de la participación del dinero y del funcionamiento del comercio y de la interacción de oferta y demanda, apareció formalmente con la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith. Y todos los economistas que han seguido complementando la ciencia han tomado como punta de partida
las hipótesis de Smith, incluso Marx. De Smith se van derivando Jean-Baptiste Say, un francés, David Ricardo y Thomas Malthus, estos últimos dos británicos, que comenzaron a estudiar los procesos relacionados con la distribución de la riqueza. A Malthus le preocupaba, por ejemplo, la posibilidad de que de repente el sistema económico no fuera suficiente para satisfacer las necesidades alimenticias de todos. A ellos se les conoce como la escuela clásica, que culmina con John Stuart Mill, que él, digamos, es el primero en plantear de manera definida el concepto de utilidad, que explica por qué necesitamos las cosas y en qué medida. Marx también se atribuye a la escuela clásica, pero fundamentalmente a él lo pensamos como el originador de la escuela de pensamiento marxista. La base de esta teoría, pues, es distinguir al valor como concepto y también sus implicaciones a la hora de intercambiar mercancías, de acumular riqueza y de establecer relaciones de explotación entre personas que poseen los medios para generar la riqueza y personas que son el medio para generar la riqueza. Después viene la revolución marginalista encabezada por Gibbons, Marshall y Walras. Ellos decían, pues sí, el trabajo existe y el valor está dado. Entonces no nos interesa pensar por qué las cosas valen o por qué las cosas deben ser intercambiadas. Solamente nos interesa saber los precios de las cosas, en qué volumen se pueden intercambiar y cómo a través de esos intercambios podemos multiplicar riqueza. Ese pensamiento económico es el pensamiento dominante y es, si quieren verlo de esta forma burda, el pensamiento típico de una sociedad capitalista y la forma de pensamiento que sustenta todo el aparato de política neoliberal. Y después viene la cuarta escuela de las más importantes, que es la escuela keynesiana. Keynes decía, no, los neoclásicos están mal en el sentido de ignorar de dónde procede el valor de las cosas, de no estudiarlas. Y esa deficiencia hace que el sistema macroeconómico esté sostenido en alfileres, sobre todo la producción industrial. Sin embargo, a diferencia de las otras tres escuelas, Keynes no establece una hipótesis microeconómica del valor. Es decir, él no dice qué es lo que genera valor. Retoma la definición de Marx, retoma la definición clásica más bien de Smith y de Marx y trabaja sobre ella para establecer conclusiones respecto a cuál es la mejor forma de generar la riqueza social y la mejor forma de distribuirla. Por lo tanto, Keynes fue, durante la etapa de la gran crisis de 1929, el teórico que permitió ofrecer una salida a los problemas estructurales del capitalismo y que puso al Estado en el centro, nuevamente, de la coordinación de la política económica y lo puso como defensor del bienestar de la población de países en estado de crisis. El método científico que utilizamos en la economía parte de entender que la economía es una ciencia tanto fáctica como formal. Cuando hablamos de que es fáctica, nos referimos a que sus explicaciones se basan en hechos observables que ocurren en la naturaleza y que ocurren alrededor. Es decir, sus conclusiones derivan de la observación empírica. Pero cuando hablamos de formal, también hablamos de que establece relaciones lógicas que a lo mejor no son verificables y comprobables, que tienen que ver más bien con el desarrollo de ideas para definir el carácter de las relaciones materiales que pueden observarse en la vida cotidiana. Es, digamos, también una ciencia especulativa, en el sentido de que propone hipótesis y axiomas que no pueden ser verificados empíricamente, pero que aún así pueden llegar a darnos conclusiones válidas. Es de carácter deductivo porque la confirmación de sus hipótesis depende de observaciones repetidas de hechos semejantes. Si fuera inductivo, pues haría conclusiones con base en fenómenos aislados, pero la economía no puede partir de eso. La economía tiene que establecer explicaciones a través de hechos consolidados, verificables y medibles. Esa es parte de su naturaleza fáctica. Y también está anclada en el principio de parsimonia, que consiste en establecer las explicaciones más sencillas posibles para los fenómenos que se presentan en la naturaleza.
De ahí que de ese principio se deriva el famosísimo dicho KISS, que es una abreviación en inglés que significa Keep it simple and stupid, es decir, manténlo sencillo y estúpido para que cualquier persona pueda entender la relación entre los conceptos. De tal manera que las hipótesis que busca demostrar la economía buscan ser siempre lo más sencillas posibles para poder explicar el mayor número de fenómenos posible. Las disciplinas auxiliares de la economía son aquellas que no constituyen ciencias por sí mismas, sino que constituyen herramientas técnicas que permiten verificar las hipótesis que se generan en la investigación económica. Para eso tenemos a la contabilidad. Por supuesto, quienes estudian contabilidad lo consideran una ciencia. Para efectos de la economía se considera una disciplina técnica. Está la econometría, que es una aplicación específica de las estadísticas para poder demostrar hipótesis a través de relaciones de causalidad. La estadística, que es fundamentalmente los métodos para recolectar e interpretar información. Digamos que la estadística y la econometría funcionan como herramientas de exploración de datos. Pero mientras la estadística funciona para llevar a cabo análisis exploratorio de datos y de información cuantitativa, la economía hace análisis confirmatorio de datos y de información cuantitativa. Es decir, uno solamente ve las relaciones y el otro establece la causalidad de las relaciones y establece los motivos detrás de esa causalidad. Y por último, la programación, que ya es parte también de las aplicaciones de inteligencia artificial, de procesamiento de grandes volúmenes de datos, son parte de las aplicaciones que la informática le aporta a la economía. Hoy las hipótesis más robustas de la economía necesariamente tienen que echar mano de estas 4 herramientas para poder ser consideradas epistemológicamente válidas. Y bueno, ya para terminar, les comento que con toda esta introducción que hemos tenido, cabe destacar que los economistas en realidad somos científicos sociales muy viciosos, muy dogmáticos, muy cuadrados. Nos cuesta mucho enfrentarnos a ideas que contrarían nuestras creencias, a veces ideológicas y políticas. Entonces, todo eso nos ha llevado a desarrollar 7 pecados capitales que los economistas seguimos luchando para erradicar de nuestra forma de pensar, pero que quiero que ustedes, que son sociólogos, los tengan muy en mente para que el día que les toque discutir con unos economistas, sepan de qué pies cojean y sepan también por qué no todo lo que les quieran vender los economistas es oro molido o es la verdad absoluta que ellos quisieran que fuera. Y digo que ellos porque yo, que entiendo un poco mejor sobre la filosofía detrás de estos pensamientos, intento no casarme con ninguna idea o con ninguna concepción ideológica acerca de lo que debería estudiar la economía. Estos 7 pecados son, primero, desconocer la importancia de la vida, desconocer que la economía se trata de estudiar procesos vitales, procesos que se verifican en la materialidad y cuya materialidad es esencial para continuar la existencia de la vida. También muchas veces los economistas pensamos en que la realidad social se circunscribe a datos, a información, pero olvidamos que detrás de esos datos hay personas, seres vivos a los que les afectan nuestras decisiones económicas. Y esa falta de preocupación genera crímenes terribles como la propia implementación del sistema económico neoliberal por la fuerza, como lo fue, por ejemplo, en Chile en 1973. Creer que la teoría determina la realidad, este es un absurdo tremendo, pero los economistas, muchos, sobre todo los ortodoxos, están convencidos de que si ustedes pensaron, de que más bien si ellos pensaron que la realidad iba a ser de alguna forma, de que el mercado siempre se comportaba en equilibrio y de que todos, de que todas las personas escogían racionalmente, era porque seguramente era verdad. Y pues no. Se olvidaron de que la observación de la realidad nos permitió llegar a esas conclusiones, después cortaron el vínculo con la realidad
y comenzaron a establecer postulados así de terribles. Luego, dogmatizar la teoría. Esto es peligrosísimo. Es pensar que la teoría es inamovible, es incuestionable, es imposible de verificar. Ya no hay espacio para tratar de convencernos de otra forma y tratar de pensar que los postulados económicos son una verdad absoluta. Eso les pasa sobre todo a los economistas neoclásicos ortodoxos y también le pasa tristemente a los marxistas que ponen a sus ídolos teóricos en verdaderos altares con todo de incienso. A Jevons, a Walras, a Fischer, a Hayek, al propio Marx. Después, el siguiente pecado es subordinar la teoría al interés político, es decir, pensar que la economía está para justificar ideologías políticas. Los dos casos más paradigmáticos pues, es pensar que la teoría económica existe para legitimar al capitalismo y al socialismo. Y no, existe para explicar relaciones que ocurren en un contexto eminentemente social de reproducción de la materialidad de la vida. Luego, usar la teoría para embellecer las formas y ocultar las esencias. Esto es también muy propio de la economía ortodoxa. Ocultarse detrás de fórmulas y desarrollos matemáticos increíbles, cuya lógica es tan inexpugnable como infalible, para tratar de demostrar la regularidad de procesos más allá de toda duda. En general oculta que detrás de eso hay procesos de interacción social y humana, y que también esos procesos están sujetos a fallas cognitivas o a fallas del comportamiento. Entonces, a los economistas les gusta mucho presumir que saben matemáticas, pero no entienden cuáles son los fenómenos que dan origen a esas formulaciones matemáticas. Luego, creer que el dinero crea riqueza y no el trabajo, este es otro despropósito. Creer que en una sociedad capitalista el valor es simplemente un signo, es un precio, y no recordar que el valor en realidad es la consecuencia de la inversión de horas de trabajo. Y por lo tanto, entonces ellos creen que el sistema financiero es suficiente para sostener toda la realidad económica y no el sistema productivo. Y entonces vienen los ayayáis y los madre mías cuando estallan las crisis como la crisis de 1929, la crisis del 2008 o la crisis actual del coronavirus. Y por último, ignorar los errores causados por todo lo anterior. Hay un chiste muy popular que dice que los economistas nos encargamos de predecir el pasado. Y eso es porque vamos continuamente tratando de decir, de establecer justificaciones para las crisis y de tratar de encontrar razones por las cuales, a pesar de que nosotros habíamos armado modelos para que todo saliera mal, las cosas en realidad salieron terriblemente mal. Y esto viene de una desconexión entre nuestro quehacer epistemológico, nuestro compromiso con el conocimiento científico, la forma en la que hacemos ese conocimiento científico y la realidad misma. Tratamos de ignorar la realidad sistemáticamente para poder legitimar discursos ideológicos, lo cual es una actitud completamente anticientífica. Pero mientras ese es el comportamiento de muchos economistas, sobre todo los que están más cercanos al poder, también existimos aquellos que deseamos todavía entender las causas fundamentales del quehacer y de la ciencia económica y que tratamos de identificar el valor conceptual de las categorías que nos permiten establecer esta complicada realidad. Y eso, esa última parte, es por lo que voy a abrir este curso revisando categorías que son fundamentalmente filosóficas y epistemológicas duras de la economía. Y bueno, pues hasta aquí la presentación de nuestro curso. ¿Alguna Profesor, duda, comentario, inquietud? disculpen, ¿nos va a compartir su canal en YouTube? Sí, se los voy a poner en el SEA en un momento más. Bueno, se los voy a proyectar aprovechando que tengo ya la camarita puesta. Es que mi computador está algo lento. Déjenme salgo de la presentación porque creo que eso afecta mucho. Una pregunta, profe. Acabo de abrir el archivo de la tesis de Enrique Dussel y aparece que son 416 páginas del archivo.
Ah, sí, ¿De yo qué les doy parte a qué parte leemos? O de la todo. tesis 1 a la tesis 4, que son como 60 páginas. Ok, perfecto. Yo les entrego un material, o sea, libros completos. Ustedes chequen en el programa de la asignatura, las páginas que tienen que leer. Nunca van a leer un libro completo. Van a leer nada más capítulos capítulos ya determinados de todos los libros. Por ejemplo, imagínense, el libro de Valenzuela es un libro de 700 páginas, que yo me lo leí todo cuando estudiaba y fue una lectura muy padre, pero no les voy a pedir esa epopeya a ustedes. Ok, profe, gracias. Permítanme tantito. Ese es mi canal personal, ese no le hagan caso. Este es el canal que vamos a usar para la clase. Lo encuentran como profesor Luis Roberto Vargas. Aguántenme tantito. Ahí pues ya está la primera clase de política económica que di la semana pasada. Voy a crear también una lista de reproducción con todas las clases de esta materia. Y pues también voy a ir creando conforme se vaya necesitando listas de reproducción con videos que pueden ir complementando la clase. Aquí, por ejemplo, los de ciencias políticas ya me pidieron que les pusiera información acerca de la economía de China para poder compararla con la economía de México. Pues ya les creé también hay una lista de reproducción sobre el contexto económico chino. Y pues así, suscríbanse, denle clic a la campanita, como dicen todos los youtubers profesionales. Yo todavía soy un youtuber embrionario, pero bueno, pues ahí para que vayan ustedes enterándose de cuándo va subiéndose la información, cuando se van subiendo las clases. Y pues bueno, ¿alguna otra duda, comentario, queja, sugerencia? No, profe, gracias. No, profe, muchas gracias. No, pues gracias a ustedes. Esas 60 páginas las tenemos que leer antes del jueves, ¿no? Sí, por favor. Una cosa, el texto viene como, o sea, es un texto compactito, las páginas. Son más bien páginas porque vienen diagramas y el texto viene compactito, pero no es una lectura tan pesada. De todas formas, pues, si pueden, échense 30 páginas hoy y otras 30 mañana y pues ya el jueves ya llegan sin problemas. Pero no tenemos que contestar ningún cuestionario. ¿Eso sí? Ah, sí, también tienen que contestar el cuestionario que ya está en la plataforma también. Profesor, tenemos examen médico a las 9. Ah, no, pero ya no es su clase. Ah, no olvídelo. Sí, no. Bueno, pues nada. Bueno, pues si no tienen otra duda, hasta aquí la dejamos por hoy y nos vemos el jueves. Sí, profe, gracias. Muchas gracias, profe. No, a ustedes, feliz primera semana. Gracias. Gracias.